En más noticias, agentes federales están investigando al rapero Sean Diddy Combs y han allanado o cateado dos de sus propiedades en California y en Florida debido a que este famoso músico está enfrentando varias demandas por agresión sexual. Desde Los Ángeles, California, Juan Carlos González nos tiene más información. Juan Carlos, te saludo. Buenos días. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Bueno, pues estamos aquí frente o en la entrada de una de las casas del rapero, una de las casas que fue allanada el día de ayer. La otra se encuentra, como bien lo mencionaban, allá en la ciudad de Miami. Esta se encuentra aquí en un área pues muy cercana a Beverly Hills, es más conocido Beverly Hills. Bueno, lo cierto es que ayer agentes federales llegaron aquí, incluso con camiones blindados, y estuvieron tomando computadoras. Tenemos entendido también cajas que contenían, nadie sabe exactamente qué, pero lo cierto es que hay esta investigación. Ahora, ¿qué tiene que ver esta investigación con el cantante, con el rapero? Bueno, pues en realidad no se sabe a ciencia cierta porque las autoridades se han mantenido muy herméticas con respecto a este asunto. Sin embargo, en varias ocasiones el cantante ha sido acusado por varias mujeres de incluso tráfico sexual. Entonces, esto podría tener que ver con eso precisamente. Pero vamos a escuchar qué es lo que nos dice el abogado Ambrosio Rodríguez con respecto a cómo se manejan este tipo de situaciones. Escuchemos. Las acusaciones contra él la hemos sabido por mucho tiempo. Ha habido demandas civiles en que él ha estado acusado de traficar a mujeres y por eso Homeland Security está involucrado. Bueno, pues obviamente que aquí se trata de un área bastante exclusiva. Ahora, uno de los vecinos dijo a uno de los medios de comunicación locales que pues aquí casi siempre o casi todos los fines de semana hay mucho movimiento, mujeres, fiesta, en fin. Ahora, también esto podría estar relacionado con eso precisamente. Y la exnovia de el rapero, Cassandra Ventura, también ha hecho acusaciones, incluso ha interpuesto una demanda en contra de su expareja. Así están las cosas. Por mi parte es todo. Regreso ahora con ustedes al estudio. Una situación complicada jurídicamente la que está viviendo el cantante, pero Juan Carlos, ¿se sabe en dónde se encuentra en este momento P. Diddy? Bueno, pues no, nadie sabe hasta el momento dónde está el cantante. Las autoridades no han dicho. Él, desde ayer, pues no se sabe absolutamente nada. Obviamente, pues quizás en las próximas horas pueda saberse dónde está este cantante que ahora es objeto de esta investigación a nivel federal. Regreso ahora con ustedes. Juan Carlos, muchísimas gracias por la información y te vemos más adelante con más detalles. Y ahora seguimos con la noticia de última hora del derrumbe parcial del puente Francis Scott Key en Maryland por el impacto de un barco portacontenedores. Los equipos de rescate se esfuerzan buscando entre las heladas aguas del río Patapsco. Desde Baltimore, vámonos con Edwin Pitti, donde nos tiene más información. Muy buenos días, Edwin. Cuéntanos, ¿qué es lo último que se sabe de este terrible incidente? ¿Qué tal? Muy buenos días. En efecto, estamos tratando lo mejor posible de acercarnos lo más que se pueda al puente Francis Scott Key Bridge, ubicado en Baltimore, estado de Maryland, a unas 45 millas de Washington, D.C., luego que el mismo colapsara en horas de la madrugada tras estrellarse contra una de sus principales estructuras, un buque con muchos contenedores que tenía bandera de Singapur. Esto, por supuesto, ha causado mucha tristeza en medio de la comunidad, en medio de las autoridades locales, ya que este puente es una de las vías principales que las personas toman para ir a su trabajo y para regresar a su hogar. Inicialmente se hablaba de 7 personas desaparecidas que habían caído al agua al momento del impacto. Luego la cifra fue actualizada a 20 personas, pero afortunadamente ya los bomberos están diciendo que han logrado rescatar a 2 personas, una de ellas con heridas graves. Pero vamos rápidamente a escuchar una reacción del jefe de bomberos aquí en la ciudad de Baltimore. Como pueden ver, nosotros todavía vamos en camino tratando de llegar lo más cerca posible para traerles la noticia aquí en La Voz de la Mañana, pero le tenemos las reacciones de las autoridades. Vamos a escuchar. We are still very much in an active search and rescue posture at this point, and we will continue to be for some time. We have a large area that we have to search. This includes on the surface of the water, subsurface, as well as on the deck of the ship itself.
Las reacciones van más allá de autoridades locales que por supuesto involucran al jefe de bomberos, al jefe de la policía, autoridades de rescate, el alcalde de Baltimore, pero también a nivel federal el propio secretario de Transporte Pete Buttigieg posteó lo siguiente en su cuenta de X, conocido como Twitter. Dice: he hablado con el gobernador de Maryland, Wes Moore, y el alcalde Brandon Scott para ofrecerles el apoyo del Departamento de Transporte tras el impacto del buque y el derrumbe del puente Francis Scott Key. Los esfuerzos de rescate siguen en marcha y los conductores de la zona de Baltimore deben seguir las indicaciones de los servicios locales sobre desvíos y respuestas. Como dije anteriormente, se hablaba de unas 20 personas que de alguna manera cayeron al agua. Habían varios autos que también quedaron en el agua y las autoridades continúan luchando contra el reloj para rescatar a estas personas lo más pronto posible. Como pueden ver a mi espalda, esta es una zona realmente pesquera, también una zona comercial, es un puerto donde no solamente hay cruceros, también muchos buques que inyectan mucho dinero a la economía local del estado de Maryland y a la zona del DMV también por el comercio, pero con esta situación de alguna forma se pone en pausa gran parte de la actividad comercial aquí en la ciudad de Baltimore. Por el momento es la información que tengo, voy a regresar con ustedes y más adelante cuando lleguemos un poco más cerca al puente nos volvemos a conectar para continuar actualizándolos. Soy Edwin Pitti, desde nuestra camioneta vuelvo con ustedes al estudio con más de La Voz de la Mañana. Una terrible situación. Gracias, Edwin, por tu reporte. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes a cómo se desarrolla esta noticia a lo largo del día. Bueno, y ya conocemos la fecha en la que comenzará el primero de los 4 juicios penales contra el expresidente Donald Trump. El juez del caso la programó después de que un panel de 5 jueces de la Corte Estatal de Apelaciones de Nueva York no encontraran razones para retrasar este proceso. Ese mismo comité también tomó una decisión muy favorable para el exmandatario y nuestra compañera Andrea León nos tiene toda la información. Bienvenida, Andrea, buenos días, adelante. Muy buenos días. Efectivamente, fueron buenas y malas noticias para el expresidente Donald Trump. Ambos casos son llevados en cortes de Nueva York, hasta donde Trump llegó acompañado de su equipo legal y opinó sobre estas decisiones. En el caso criminal sobre pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels, el expresidente enfrentará su primer juicio desde el próximo 15 de abril y se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en hacerlo. Una decisión que el exmandatario calificó como política. Trump y sus abogados pedían aún más tiempo para revisar los documentos recientemente divulgados y acusaron a la Fiscalía y al juez Juan Merchan de mala conducta generalizada y acciones poco éticas. El juez Juan Merchan desestimó la moción de desechar la acusación por completo o de retrasar más el juicio y dijo que las críticas hacia él estaban muy lejos de la verdad, mientras el expresidente dijo que podría defenderse él mismo en este caso porque supuestamente no hizo nada malo. Escuchemos parte de sus declaraciones luego de salir de la corte. I would have no problem testifying. I didn't do anything wrong. I don't know that you're going to have the trial. I don't know how you can have a trial like this in the middle of an election, a presidential election. Mientras tanto, en el caso civil en su contra, también en Nueva York, el Tribunal de Apelaciones le concedió aplazar el cobro de la sentencia de fraude civil de $454 millones. Esta se fijó en 175 millones y ahora tiene 10 días para pagar. Dicen los expertos que es una decisión muy positiva porque el expresidente corría el riesgo de perder sus bienes en Nueva York. A su salida de la corte, Trump en cambio se mostró satisfecho. Dijo que respeta la decisión y depositará los 175 millones en el plazo acordado. Si lo hace, logra detener el reloj de la recolección y evitará que el estado de Nueva York se apodere de sus activos mientras apela este caso. El lunes se vencía el plazo para hacerlo, pero sus abogados argumentaron que la cantidad inicial era una imposibilidad práctica, ya que no podían conseguir un asegurador que firmara una fianza por una suma tan alta. Esa es la información a esta hora. Seguiremos pendientes de los casos que enfrenta el exmandatario. Regreso con usted. Andrea, muchas gracias. Estaremos contigo más adelante.